¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo conseguir que el alumnado vaya más allá de la respuesta fácil, de la primera idea que se le ocurre? Bueno, pues hoy vamos a ver una herramienta visual que es potentísima para esto, el diagrama de Ishikawa. Es básicamente una guía para que dejen de ver una única causa y empiecen a entender la verdadera complejidad de un problema. Vamos a ello. Pensemos en una situación típica de clase. Se está analizando, por ejemplo, un conflicto histórico y un alumno o una alumna lo reduce todo a una sola razón. Pasó por esto y ya está. Claro, es una simplificación que frena en seco el pensamiento crítico, pero ¿y si tuviéramos una forma de hacerles ver, literalmente ver, que la realidad casi nunca es tan sencilla? Os cuento la hoja de ruta de hoy. Primero vamos a identificar al enemigo, el pensamiento lineal. Después presentaremos la herramienta que lo desmonta. Veremos por qué es tan útil para el aprendizaje activo y, lo más importante, os daré una guía práctica para usarla ya mismo. Y al final veremos cómo pasar de analizar el problema a diseñar la solución, despertando así una habilidad clave, la metacognición. Aquí está el meollo de la cuestión. La tendencia natural, sobre todo cuando algo es complejo, es agarrarse a la primera causa que encontramos, a la más evidente, y claro, eso bloquea cualquier intento de profundizar. Nuestro trabajo como docentes es, precisamente, ayudarles a derribar ese muro. Y para derribar ese muro, aquí tenemos la solución. Una herramienta que está diseñada para mapear, para dibujar visualmente todos los factores que influyen en un resultado. Es como desplegar un mapa que nos obliga a explorar rutas alternativas, a no quedarnos con la primera señal que vemos en el camino. Su nombre formal es diagrama de causa y efecto, o diagrama de Ishikawa por su creador, y su objetivo es muy claro. No se trata solo de hacer una lista de causas, sino de organizarlas para encontrar las verdaderas raíces de un problema. O sea, no nos quedamos en la superficie, sino que cavamos hondo hasta dar con el origen de todo. Aunque casi todo el mundo lo conoce por su apodo, el diagrama de espina de pescado. Y la verdad es que el nombre es perfecto, porque la estructura visual es súper intuitiva. La cabeza del pez es el problema que analizamos, y las espinas que salen del cuerpo son las distintas categorías de causas que lo están generando. Es muy fácil de recordar y sobre todo de dibujar. Vale, pero vamos a lo que de verdad nos interesa como profes. ¿Cuáles son sus superpoderes pedagógicos? Porque esto no es un simple organizador gráfico, ¿eh? Es un catalizador que puede transformar por completo la dinámica del aula. Veamos cómo. Para empezar, es una herramienta que nace para ser colaborativa. Es casi imposible hacerla en solitario. Cada estudiante o cada grupo aporta una espina, una posible causa. Y esto, inevitablemente, genera debate, obliga a argumentar, a escuchar y a construir el conocimiento entre todos. Al final, lo que tenemos en la pizarra es un mapa visual del pensamiento de toda la clase. Y esto es clave. El diagrama funciona como un antídoto natural contra algunos de los sesgos cognitivos más comunes en el aprendizaje. Por un lado, obliga a ir más allá de la primera idea que surge. Por otro, exige que se evalúe cada causa por su propio peso, evitando que una idea popular contamine al resto. Y además, ayuda a que no se subestimen factores más antiguos o menos evidentes. Muy bien. Todo esto suena genial en la teoría, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo implementamos en el aula de una forma que sea sencilla y que funcione? Pues vamos a verlo con un ejemplo muy concreto, que además nos toca de cerca. Imaginemos que lanzamos esta pregunta en clase. El proceso es bastante intuitivo. Primero, una lluvia de ideas para las espinas principales: formación del profesorado, coste, privacidad. Luego, los grupos discuten, priorizan y profundizan en una de ellas, buscando las subespinas. Por ejemplo, dentro de falta de formación podría estar falta de tiempo o cursos poco prácticos. El paso fundamental es el 4, la reflexión. ¿Por qué hemos pensado esto? Y finalmente se pone todo en común y se debate sobre el mapa completo. Y aquí es donde la herramienta da un giro de guión espectacular. Porque no solo sirve para entender por qué algo va mal, sirve sobre todo para empezar a diseñar cómo podría ir bien. Es el momento de hacer el camino inverso. Yo creo que esta tabla lo resume perfectamente. Una vez que tenemos el mapa de causas delante, la conversación cambia radicalmente. Ya no nos preguntamos solo ¿por qué pasa esto? Ahora la pregunta es, de todas estas causas, ¿sobre cuáles podemos actuar? ¿Cuál de estas variables podemos modificar para cambiar el resultado? Pasamos de ser analistas del problema a ser arquitectos de la solución. Pero si os soy sincero, el beneficio más profundo de todo esto no es entender un tema o resolver un problema puntual. Lo más potente es que le enseñamos al alumnado a ser consciente de su propio proceso de pensamiento, a pensar sobre cómo piensa. El concepto se llama metacausalidad. Es ni más ni menos que la capacidad de dar un paso atrás y autoanalizarse, de preguntarse ¿qué ideas preconcebidas tenía? ¿Qué factores importantes he pasado por alto?
cómo mis propias creencias han influido en este análisis. En el fondo, les estamos dando una herramienta para auditar su propia forma de pensar. Y el objetivo final, como bien resume esta cita, es justo ese. El objetivo no es que aprendan a hacer diagramas de Ishikawa. El objetivo es usar los diagramas para inculcar una habilidad que les va a servir toda la vida, la capacidad de autorregular su aprendizaje y de enfrentarse a cualquier problema complejo con método y con confianza. Así que, llegados a este punto, la pregunta ya no es si esta herramienta es útil. La verdadera pregunta es, ¿cuál va a ser el primer gran problema que vais a desmenuzar con ella en clase? ¿Qué debate social, qué evento histórico o qué dilema científico va a explorar el alumnado para por fin entenderlo en toda su complejidad?